Página 1. Los sumerios, Paul Collins, 2021. Civilizaciones perdidas. Se cree ampliamente que los sumerios crearon la civilización más antigua del mundo en las fértiles llanuras aluviales del sur de Irak aproximadamente entre el 3500 y el 2000 a.C. Se les ha atribuido la invención de nada menos que las ciudades, la escritura y la rueda y, por lo tanto, son un espejo antiguo de nuestro propio mundo urbano y alfabetizado. ¿Pero es correcta esta imagen? Paul Collins revela cómo se construyó la idea de un pueblo sumerio a partir de la evidencia arqueológica y textual descubierta en Irak y Siria durante los últimos 150 años. Reconstruidos a través de los prejuicios de quienes los desenterraron, los sumerios nunca fueron simplemente perdidos y encontrados, sino que se reinventaron varias veces, tanto en la antigüedad como en el pasado más reciente. Un libro nuevo y estimulante. Los sumerios, a pesar de su dudoso estatus como sociedad formal, tienen una notable lista de logros en su haber. Además de ser la civilización más antigua del mundo documentada en el cuarto milenio a.C., inventaron el sistema matemático cuneiforme, la escritura más antigua del mundo, y sexagesimal. Sus ciudades, como Uruk y Ur, fueron las sedes de las primeras ciudades-estado del mundo, con burocracias, códigos legales, divisiones del trabajo y una economía monetaria. Una civilización que se hizo vívida gracias al texto claro y experto de Collins. Andrew Robinson, Ciencia en esta fascinante monografía. Collins ofrece un estudio que invita a la reflexión sobre los sumerios como representantes de la más antigua de todas las civilizaciones. En lugar de presentar un relato descriptivo tradicional, Collins explora cómo se utilizaron las fuentes arqueológicas y textuales durante los últimos 150 años para construir múltiples y nociones a menudo contradictorias sobre la antigua tierra llamada Sumeria, el pueblo que llegó a ser conocido como los sumerios. Bien escrito, bien ilustrado y bien documentado, este volumen será de gran interés tanto para académicos como para estudiantes. Altamente recomendado. Elección. Un relato muy legible y plenamente autorizado de todos los aspectos de las formas de vida de los sumerios, uno de los pueblos más importantes del mundo antiguo. Collins también cubre la cuestión del descubrimiento y redescubrimiento de los sumerios de manera muy eficaz, dando vida a no solo los propios sumerios, sino también los primeros viajeros y anticuarios que se relacionaron por primera vez con ellos. El libro también está magníficamente ilustrado. Roger Matthews, profesor de Arqueología del Cercano Oriente, Universidad de Reading. Paul Collins es el curador de Halearm para el antiguo Cercano Oriente en el Museo Ashmolean de la Universidad de Oxford y se especializa en el arte y la arqueología de Mesopotamia e Irán. Es autor de esculturas de palacios asirios y montañas y tierras bajas, el antiguo Irán y Mesopotamia. Capítulo 1. Orígenes. 1.1. Mesopotamia, tierra entre ríos. Después de que la realeza descendió del cielo, la realeza estuvo en Eridu. En Eridu, Alulim se convirtió en rey y gobernó durante 28.800 años. Así se leen las primeras líneas de la lista de reyes sumerios. Aunque han sobrevivido varias versiones de la lista, la más extensa, así como la más completa, se encuentra ahora en el Museo Ashmolean de la Universidad de Oxford, a muchos miles de kilómetros del lugar donde fue compuesta. Tiene la forma de un pequeño bloque de arcilla, del tamaño aproximado de un ladrillo de una casa moderna, conocido por los especialistas como prisma. Perforado en toda su longitud, tal vez para poder girar sobre un eje vertical para su lectura, el prisma está inscrito en cada uno de los 4 lados con 2 columnas de escritura en forma de cuña, cuneiforme, utilizada aquí para escribir el idioma sumerio. Según la información contenida en el texto,
Esta versión particular de la lista de reyes puede fecharse alrededor del año 1800 a.C. Sin embargo, no tenemos tan claro dónde se escribió exactamente, ya que el prisma había sido vendido en Irak al coleccionista inglés Herbert Blundell poco antes de 1923, año en que se la entregó a la Moleam junto con muchas otras tablillas cuneiformes, historia a la que volveremos más adelante. Es posible que haya sido saqueado del sitio de Tel as-Senkere, antigua Larsa, uno de los miles de montículos de asentamientos abandonados, a menudo descritos con la palabra árabe tel, que se encuentran esparcidos por las llanuras del sur de Irak. El documento enumera una sucesión de ciudades, sus gobernantes y la duración de sus reinados. No es historia tal como la entenderíamos, sino una combinación de mito, leyenda e información histórica. Este es un trabajo académico, cuidadosamente elaborado por escribas eruditos para conectar la política de su propia época con los orígenes mitológicos de la realeza en un pasado profundo. Parece haber sido redactado para implicar que el dominio de Mesopotamia, la región que comprende aproximadamente el actual Irak y el este de Siria, solo podría ser ejercido por una ciudad en un momento dado y durante un periodo limitado determinado por los dioses y particularmente con estos intelectuales. Todo comenzó en Eridu. Lo que queda de Eridu se encuentra hoy en un desierto polvoriento y monótono, a unos 35 kilómetros, 22 millas, al oeste del río Éufrates, en el sur de Irak. Sin embargo, hace 6.000 años, las cabeceras del Golfo Pérsico estaban mucho más al norte que hoy, y la pequeña ciudad estaba rodeada de marismas de agua dulce, suelos aluviales fértiles y vías fluviales que daban acceso al mar abierto. La vida se basaba en la pesca y el pastoreo de ganado vacuno, ovino y caprino, junto con el cultivo de trigo, cebada, manzanas, higueras y palmeras datileras. Eridu era una ciudad en una red de asentamientos que se habían desarrollado a orillas de los ríos a lo largo de un paisaje de llanuras aluviales formadas por los brazos del Tigris y el Éufrates en la mitad sur de Mesopotamia. Ya en el año 2500 a.C., los textos mesopotámicos vinculan a Eridu con el dios Enki, cuyo templo se encontraba allí. Era el dios del agua dulce y fresca y, por tanto, estaba estrechamente asociado con sus propiedades vivificantes. Sin embargo, con el tiempo, Enki también llegó a ser identificado como la fuente del conocimiento divino que, desde el principio de los tiempos, había establecido la civilización, entendida como el gobierno de los reyes. Para los eruditos de Mesopotamia, mirar hacia atrás en el tiempo en busca del comienzo de algo significativo se había vuelto importante para comprender su presente. La búsqueda de tales comienzos es un concepto familiar para nosotros. Artículos de revistas, libros, series de televisión y exposiciones de museos reconocen la fascinación de la gente por los orígenes de las cosas, ya sean los primeros humanos, los primeros agricultores, las ciudades más antiguas del mundo, los inicios de la escritura, el nacimiento del arte, etc. Estos momentos actúan como marcadores en el tiempo que, en cierto sentido, pueden captarse en la historia más larga de la humanidad y también ofrecen formas de explicar características familiares de nuestro propio mundo. Sin embargo, este enfoque plantea desafíos. Cuando hacemos una pregunta aparentemente sencilla sobre el comienzo de algo, muy rápidamente puede derivar en debates sobre semántica. ¿Qué queremos decir exactamente con términos como ciudad, escritura o arte, o incluso cuándo exactamente se puede decir que algo realmente comienza? Para la mayoría de los historiadores modernos, el pasado es menos una serie de novedades o incluso acontecimientos específicos y más un proceso complejo de cambio a lo largo del tiempo. No obstante, persiste una fascinación general por los orígenes, y esto a menudo está vinculado a preguntas sobre el surgimiento de la civilización. Este es otro término que es difícil de definir con mucha claridad.
a menudo se representa mediante una lista de logros técnicos o estéticos específicos, dependiendo de quién los seleccione, o se entiende como la representación de una etapa particular del desarrollo cultural. La civilización ha sido, y muy a menudo sigue siendo, vista como un proceso mediante el cual una sociedad o un lugar alcanza una etapa avanzada de desarrollo y organización social y cultural, a menudo en comparación con las sociedades occidentales, que se consideran las más complejas, y por lo tanto superior, forma de vida. Las dificultades actuales para definir estos términos no siempre fueron tan evidentes y, como descubriremos, las certezas sobre sus significados han sido fundamentales para determinar cómo se ha entendido e imaginado a los sumerios. Como fue el caso en Mesopotamia, mirar hacia atrás en el tiempo siempre tiene algún propósito en el presente. Nosotros en Occidente, por problemático que sea este término simplificado, hemos incorporado una serie de culturas y pueblos del pasado a nuestra propia historia e identidad, a menudo en relación con su papel en la configuración de nuestra civilización. Algunos desempeñan papeles importantes, como las antiguas Grecia y Roma redescubiertos por Occidente, a partir del Renacimiento del siglo XIV, han llegado a encarnar nociones de perfección y orden, especialmente en política y estética. Otras civilizaciones perdidas que fueron descubiertas por aventureros y arqueólogos occidentales incluyen el Antiguo Egipto, que hoy ocupa un lugar aparentemente muy familiar en nuestras vidas a través de los misterios de jeroglíficos, pirámides y momias, presenta una embriagadora mezcla de alteridad orientalizada pero con accesibilidad imaginada. Las sociedades de Mesopotamia, aunque de manera menos abierta, también han desempeñado su propio papel distintivo en la configuración de la cultura occidental dominante. Al igual que los griegos, los romanos y los egipcios, algunos de los pueblos de la región, como los asirios y los babilonios, nunca estuvieron completamente perdidos, ya que sus ecos persistieron en relatos bíblicos y clásicos, que fueron ampliamente leídos y citados en Occidente, así como en textos árabes y persas, que tuvieron una circulación mucho más limitada fuera de las regiones donde se hablaban esas lenguas. En la imaginación europea, los asirios del norte de Mesopotamia estaban asociados con la opresión bíblica, pero con el descubrimiento de sus palacios reales en Nimrud y Nínive a mediados del siglo XIX podrían vincularse con las empresas y la ciencia victorianas. Así, por ejemplo, el rey Sennacherib, que estableció Nínive como capital asiria alrededor del año 700 a.C., está representado en el Albert Memorial en el Hyde Park de Londres como la encarnación de la ingeniería. Al mismo tiempo, el sur de Mesopotamia era entendido como el hogar del patriarca judío Abraham y el lugar de la Torre de Babel. Los sumerios, sin embargo, eran completamente desconocidos y no solo en Occidente hasta hace unos 150 años, cuando comenzaron a desentrañarse y construirse a partir de la evidencia arqueológica y textual descubierta en Irak y Siria. Los misterios de quiénes eran, de dónde venían y qué aspecto tenían eran tan difíciles de definir, al menos inicialmente, que nunca fueron imaginados o reivindicados en la misma medida que lugares como Egipto, que tenían una relación mucho más larga con el pensamiento occidental. No tenían monumentos icónicos, como las pirámides de Egipto, por ejemplo, que hubieran resistido los estragos del tiempo y a través de los cuales se pudiera establecer una conexión. Los sumerios fueron descubiertos por primera vez en la segunda mitad del siglo XIX, cuando los estados europeos, apoyados por el poder militar, habían establecido condiciones en las que exploradores, diplomáticos, comerciantes y eruditos podían viajar a Mesopotamia, registrar sus impresiones y llevarse a casa objetos como souvenirs para su propio disfrute o para exhibición en museos. A los ojos de los europeos, los pueblos orientales modernos de Oriente Medio estaban en gran medida separados de las poblaciones antiguas de la región, cuya aparición en los textos bíblicos y clásicos parecía convertirlos en europeos por defecto. Parecía evidente, por tanto, que pertenecían a Occidente,
al igual que sus monumentos y artefactos. Respaldadas por su fuerza militar y económica, las potencias europeas cosecharon los restos del pasado, colonizando la antigüedad tanto como lo hicieron con las comunidades vivas de la región. De hecho, un tema recurrente en este libro es la guerra y la propiedad. El conflicto en Oriente Medio trajo a los europeos a la región, primero como mercenarios y asesores militares, y luego como ejércitos invasores. Los soldados coloniales fueron precedidos, unidos y seguidos por eruditos de la antigüedad, interesados en responder preguntas inicialmente construidas en torno a ideas de raza. A medida que se desenterró y descifró la evidencia de los sumerios, esta quedó estrechamente entretejida en las narrativas sobre los orígenes de la civilización occidental. Mientras imperios e ideologías se enfrentaban entre sí, a menudo en guerras sangrientas de ferocidad inimaginable, durante gran parte del siglo XX surgió una imagen tranquilizadora de los sumerios como un pueblo pacífico responsable de la invención de nada menos que las ciudades, la escritura y la rueda. Incluso se les podría atribuir el mérito de realizar experimentos en democracia. De hecho, en 1963 Samuel Kramer, un eminente estudioso de la lengua y los textos sumerios, se sintió seguro al describir un pueblo antiguo. Destaca no solo por su progreso material y su ingenio tecnológico, sino también por sus ideas, ideales y valores. Clarividentes y sensatos, adoptaron una visión pragmática de la vida y, dentro de los límites de sus recursos intelectuales, rara vez confundieron hechos con fantasía, deseos con realización o misterio con mistificación. Kramer bien podría haber estado describiendo lo mejor de sus propios estudiantes de artes liberales en la Universidad de Pensilvania. Incluso cuando el lenguaje utilizado para describir a los sumerios es menos extravagante, el papel de un pueblo pacífico y culto como fuente última de características fundamentales de la vida moderna sigue siendo atractivo y popular. En su búsqueda de los orígenes de la civilización occidental en 2010, por ejemplo, el historiador Richard Miles encontró la respuesta hace unos 6000 años, cuando los jefes de varios grupos familiares, sumerios, diferentes resolvieron que sus posibilidades de un futuro próspero y seguro disminuirían y mejorarían si trabajaran juntos como un colectivo más o menos permanente. De esta manera, mientras la mayor parte del resto de la humanidad luchaba por progresar más allá de las simples técnicas agrícolas, el pueblo sumerio, en todas las llanuras del sur de Mesopotamia, disfrutaba de muchos de los beneficios y ventajas de una vida urbana civilizada. Por lo tanto, hoy en día se entiende a los sumerios como un pueblo distinto, que hablaba un idioma común y compartía una cultura común, que ocupó la región del sur de Irak aproximadamente entre el 3500 y el 2000 a.C. Fue allí, en las primeras ciudades del mundo, donde crearon la civilización más antigua, inventando la escritura y desarrollando sofisticados sistemas de gobierno, arquitectura, agricultura, astronomía y matemáticas. Estos logros sumerios sentaron las bases de sucesivas civilizaciones mesopotámicas, influyeron en las sociedades de todo el Medio Oriente y están en la raíz de nuestro propio mundo urbano y alfabetizado. Este libro es tanto un relato de cómo hemos llegado a comprender a los sumerios como una introducción a su historia y cultura. Los sumerios nunca estuvieron simplemente perdidos y encontrados, sino que se han reinventado varias veces, tanto en la antigüedad como en el pasado más reciente. Hasta cierto punto, esta es una historia de creación de mitos antiguos y modernos. Ahora entendemos que no existe una representación precisa del pasado, sino enfoques sucesivos, inevitablemente influenciados por nuestras propias raíces y prejuicios culturales. Al explorar cómo los arqueólogos, historiadores del arte y filólogos, entre muchos otros, han construido a los sumerios durante los últimos 150 años, es posible considerar lo que creemos saber, cómo lo sabemos y también por qué debería importarnos. Antes de iniciar ese viaje,
unas palabras sobre terminología. Espero que las razones por las que utilizamos los términos sumerios y Sumeria queden claras en las próximas páginas, pero el nombre Mesopotamia necesita una explicación al principio. Es un término griego que significa entre ríos, utilizado por primera vez por los geógrafos en el período helenístico, es decir, alrededor del siglo III a.C., para describir una zona bordeada por los ríos Tigris y Éufrates. La palabra y su definición fueron adoptadas por escritores occidentales desde el Renacimiento en adelante. Sin embargo, en los relatos árabes, el término al-Irak, la orilla de un río y las tierras de pastoreo asociadas, se había utilizado al menos desde el siglo VIII para designar las vastas llanuras aluviales al sur de Bagdad. Los historiadores y arqueólogos a veces se refieren a esta región del sur como Babilonia. En este libro seguiré el uso convencional del nombre Mesopotamia al describir la región desde la antigüedad hasta la década de 1920, después de lo cual resulta más apropiado referirme a los países modernos de Irak y Siria. Página 21.